Buenas tardes, chicos. Pues bueno, hemos ya llegado a esta parte de la semana 7. Una de las partes más importantes que nosotros tendríamos que reconocer o que tenemos que reconocer es la parte de que tiene el Estado junto a su función económica, chicos. ¿Y por qué tendríamos que generar o por qué tendríamos que formalizar esta parte? Bueno, pues porque al final del día el Estado lo único que hace es tratar de dar a entender o entender cómo es que él busca esta parte económica como una parte de protección social. ¿Hacia quién? Bueno, pues hacia los gobernados, ¿no? Hacia la persona o hacia las personas que prácticamente están ahí. Una de las formas que nosotros tenemos para que podamos realmente salvaguardar esta parte, chicos, pues es garantizar, como lo hemos venido viendo, el bienestar social y el desarrollo sostenible. ¿De quién? Pues de una población, yo les decía, a partir de sus gobernados, a partir de lo que ellos tienen o a partir de lo que ellos crean como parte de una función lógica jurídica dentro de esta misma estructura económica. Esta estructura que ha venido funcionando o que nos ha venido dando hasta cierto punto un cambio. ¿Un cambio de qué? Bueno, pues un cambio estructurado dentro o fuera de esta, esta formación o esta estructura que nosotros tenemos como parte generalizada, incluso como parte individualista nos lleva a nosotros de la mano para poder entender qué es o cómo se redistribuyen estos ingresos dentro de una sociedad, para poder tener lo que hemos venido viendo, un desarrollo económico funcional. Muchas veces uno dice, bueno, pero es que, ¿por qué lo tengo o por qué lo genero si yo no lo estoy familiarizando, si tú lo quieres ver así? ¿O por qué no lo tengo si yo no lo estoy eh, mm, estructurando, ¿no? Dentro de esta, esta parte te lleva o te trata de decir cómo es que impacta dentro de una sociedad esta parte, esta función relacionada con. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces nosotros tratamos, porque así lo decimos, tratamos de entender qué es lo que nosotros pudiéramos llevar o pudiéramos formalizar con. No necesariamente creas o no necesariamente tratas de entender cómo es que funciona. Ojo, no necesariamente. Pero muchas veces nosotros tratamos de crear o nosotros tratamos de formalizar esta parte de la teoría económica que tiene que ver a grandes rasgos con esta regulación que llegamos a tener incluso dentro o fuera de los mercados. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque la mayoría de nosotros trata de entender, yo les decía, este bienestar social a partir de, pues, una sociedad, a partir de lo que nosotros generamos dentro de una sociedad. Y no necesariamente tratamos o no necesariamente regulamos este tipo de condiciones a partir de, pero si llegamos a entender o si llegamos a formalizar la mayoría de las estructuras que tenemos con, ahora sí, ¿estamos de acuerdo? Yo les decía, muchas veces el Estado pues tiene funciones principales que él tiene que cumplir y muchas veces tratamos también de generar parte de lo que hoy conocemos como una estructura socioeconómica, ¿no? Una estructura socioeconómica que nos dice hasta dónde nosotros vamos a poder llegar o hasta dónde nosotros vamos a poder crear pues esta formación, esta llegada de, ¿no? Yo les decía, ¿a partir de qué? Bueno, pues a partir de lo que nosotros tenemos, a partir de lo que nosotros podamos tener en cuenta como una parte económica.
Muchas veces, chicos, esta regulación del mercado, ¿no? Pues es crucial para poder mantener la competencia y evitar los monopolios, monopolios que hemos visto en clases anteriores, ¿no? En el cual pues, el Estado establece normas que aseguran prácticas comerciales, pues justas y hasta cierto punto, pues necesarias, ¿no? O sea, no necesariamente buscamos crear o no necesariamente buscamos tratar de entender esta parte, pero sí tratamos de buscar una relación específica con. Y esa parte, chicos, esa parte pues nos da a nosotros como consumidores una protección, también a los productores, por supuesto, y nos da una supervisión estatal que fomenta todo lo que nosotros conocemos como confianza en un sistema económico. Esta, prácticamente esta regulación del mercado, chicos, tiene que ver o determina formas específicas con. ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque cada uno de nosotros trata de crear o trata de entender hasta cierto punto hasta dónde he llegado, hasta cierto punto qué es lo que logra entender como una función estructurada. Esta regulación del mercado muchas veces nos dice a nosotros qué es lo que nosotros tenemos como parte de. También nos dice qué es lo que nosotros pudiéramos convertir a partir de. Muchas veces este mercado, chicos, a nosotros se nos hace extremadamente funcional como parte de, pero también tenemos que entender que la mayoría de las situaciones están reguladas no nada más por nuestro país, sino también están reguladas de manera internacional. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que muchas veces estas estructuras o estas formas con las cuales nosotros hemos venido trabajando, pues también nos dice hasta cierto punto qué es lo que nosotros tendríamos que buscar en teoría, tendríamos que generar para poderlo llevar a cabo. Esta, esta regulación del mercado te lleva o te determina como una parte hasta cierto punto pues funcional, ¿no? O sea, hasta cierto punto qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú vas a poder llevar y cómo vas a poder llevar esa estructura. Esa es una parte por medio de la cual nosotros no vamos a poder determinar o nosotros no vamos a poder entender una formación. Es por ello que se regula el mercado y es por ello que la mayoría de las situaciones nos dicen a nosotros qué es o cómo tú lo tienes dentro de esta misma estructura. Pero también tenemos, chicos, a partir del Estado, una redistribución de ingresos en donde prácticamente pues busca tratar, porque lo trata, porque en realidad no reduce, pero trata de reducir las desigualdades socioeconómicas, ¿no? Estas desigualdades socioeconómicas que a lo largo de nuestra historia hemos visto, a lo largo de nuestra historia hemos tomado en cuenta para poder medir o para poder entender por qué estamos a lo mejor de este lado de la moneda o por qué hay personas que están de aquel lado de la moneda. Y es por ello, chicos, que esta desigualdad socioeconómica también te trata de decir hasta dónde tú vas a poder llegar o hasta dónde tú vas a poder cumplir ciertas características sociales, ahora sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día el Estado tiene políticas fiscales, tiene calendarios fiscales y tiene programas sociales que esto o a esto se le refiere como una transferencia de recursos a los sectores pues más necesitados, ¿no? Tratan de garantizar el acceso a servicios básicos como la educación, la salud, lo que contribuye a una cohesión social más fuerte. Ojo, eso es en la teoría. Y lo digo así, eso es en la teoría, porque pues muchas veces en la práctica lo único que hace o lo único que determina es realmente un cambio pragmático, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la mayoría o a lo que se torna es a tratar de quitar una falsa sociedad, un cambio de falsa sociedad, pero en realidad lo único que estamos haciendo es tratar de averiguar o tratar de entender
por qué nosotros o por qué las políticas fiscales empiezan a buscar o empiezan a darte hasta cierto punto un cambio con. Esta redistribución, si ustedes lo quieren ver así, de una parte socioeconómica, también te dice por dónde tú vas a poder crear o por dónde tú vas a poder darle un entendimiento a una política social. Vamos a dejar la política fiscal de lado porque parte de esta redistribución de ingresos tiene que ver con ello, pero vamos a encontrar una política social en donde nosotros vamos a poder decir si realmente me funciona, si realmente lo puedo llevar a cabo o si realmente pues yo voy a poder tener ese cambio dentro de esa integración. Yo les decía, no necesariamente cambia o no necesariamente lo vamos a poder llevar a cabo como pues como un beneficio, si lo quieres ver así. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la mayoría de los programas sociales nos tratan de ayudar de una manera económica, también es necesario que tú entiendas hasta dónde lo vas a llevar. ¿No? O sea, ¿por qué? Ah, bueno, pues porque la mayoría de nosotros también trata de entender cómo es que funciona o cómo es que pueden dar una dirección específica con. Y esa parte específica con también te dice qué es lo que tú estás haciendo como parte de una sociedad. Para que estos ingresos o para que esta parte pueda llevarse a cabo, muchas veces cambia, ¿no? Y hay que decirlo así, cambia como una parte funcional, si tú lo quieres ver así. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque la mayoría de los estados lo único que están haciendo es determinar cuáles son las necesidades que tienen, determinar cuál es la estructura que se llega a dar o cuál es la estructura que se llega a dar en formación. Es por eso que la mayoría de estas políticas fiscales y políticas sociales nos llevan de la mano para poder entendernos, para poder crear o a su vez para poder dar una formación con. Yo les decía, no necesariamente se lleva a cabo a partir de una necesidad personal, pero sí a partir de una necesidad social. Y esa necesidad social muchas veces cambia o te logra decir a ti qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú vas a poder determinar como parte de. Es por eso que esta redistribución de ingresos que tiene el país muchas veces tratan de buscar una sociedad o un incremento de sociedad socialmente y económicamente hablando. Porque ustedes han visto cómo últimamente, pues de repente ya tenemos que la feria del empleo, que ya tenemos que algo que ya están sacando por ahí los municipios o los estados. Bueno, pues precisamente para eso sirve. Esta redistribución económica nos dice que la educación y la salud deben de ser prioridad, pero, ojo, no han buscado o no han determinado qué es lo que realmente puede ser funcional como parte de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, tenemos la promoción, ¿no? del desarrollo económico, en donde pues una de las funciones claves que llega a tener es la parte de la inversión, ¿no? Dentro de los sectores productivos y crear un entorno favorable, pues para las empresas. ¿Por qué? Pues porque ellas son las que realmente se pelean por ahí con el SAT, ¿no? Esto incluye la implementación de incentivos, la capacitación de la fuerza laboral, la investigación, el desarrollo, que impulsa el crecimiento sostenible en el país. Esta promoción del desarrollo económico muchas veces te dice, bueno, a ver, ¿qué tenemos o qué estamos haciendo como parte de, si tú realmente, o qué, mejor dicho, qué es lo que tú le estás dando a tu país para que éste te pueda ayudar? Y esta estructura que llega o que determina hasta cierto punto un cambio con, pues muchas veces te dice si tú realmente estás dentro o estás fuera de. Estos cambios o estas parte de estas formaciones estructurales también te van a poder llevar a cabo y también te van a poder decir qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú tienes para darle a un país
para que este país pueda trabajar contigo o te pueda ayudar en algún momento dado, ¿no? Es por ello que la mayoría de las circunstancias que se dan en la promoción del desarrollo económico tienen que ver con lo que nosotros damos como parte de una sociedad. ¿Por qué? Pues porque también tenemos la intervención estatal, porque también vamos a poder crear este cambio con, ¿estamos de acuerdo? Las políticas fiscales, yo les decía, las políticas fiscales, pues no son otra cosa más que las herramientas que tiene el Estado dentro de su economía. ¿Qué quiere decir? Hasta dónde estas políticas buscan fomentar el desarrollo económico y el crecimiento económico para poder tener una estabilidad económica, ¿no? Y asimismo, vamos a regresarnos dos diapositivas, hacer una distribución del recurso. Ojo, con las personas que están dentro de su estado. No necesariamente tratas de crear o no necesariamente buscas fomentar un cambio con, pero sí tratas de entender qué es lo que tú tienes o qué es lo que tú buscas en esta política fiscal. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque muchos de nosotros también entienden o muchos de nosotros también logran crear una, es parte de ese escepticismo, ¿no? En donde la mayoría de nosotros también entiende o también crea hasta dónde quiere llegar. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de tu propia situación económica, ¿no? A partir de lo que tú llegas a tener económicamente hablando y a partir de lo que tú logras fomentar económicamente hablando. Muchas veces tratamos de crear o tratamos de buscar como que ese incentivo fiscal. Una de las políticas fiscales que tiene es tratar de ayudar a las empresas y a las personas que dan hasta cierto punto un entendimiento de crecimiento, un entendimiento de desarrollo. Y este entendimiento de desarrollo tiene que ver con lo poco o mucho que tú puedas hacer como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Yo les decía, si tú logras crear o si tú logras fomentar esta parte, bueno, pues hasta dónde te va a poder llevar este crecimiento económico. ¿Qué quiere decir? Hasta dónde tu vida va a poder tener mayor calidad de vida o menor calidad de vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos así? Denme un segundo. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque la mayoría de las situaciones que son generadas o que están generadas como parte de, también te van a poder llevar de la mano para poder crear algo nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Y estas políticas fiscales, pues muchas veces se dan como parte de algo nuevo. Y muchos de nosotros, o a muchos de nosotros nos cuesta trabajo tratar de entender esa parte regulatoria de un estado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque una de las partes más importantes, pues, es la inversión en la infraestructura, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto tú le puedes invertir en carreteras, puentes y servicio público para poder facilitar el comercio y mejorar la calidad de vida de las personas? Ojo, no nada más es hacerlo por hacerlo, ¿eh? O sea, muchas veces nos hemos encontrado con ciertas situaciones, ciertas formaciones dentro de, pero también te van a poder decir si tú vas a poderlo llevar a cabo. No, no de la misma manera, ¿eh? O sea, no necesariamente de la misma manera, pero ¿qué tanto tú tienes en carreteras, en puentes y en servicio público para poderle dar a tu gente, a la parte de tu estado, pues una mayor calidad de vida? Esto impulsa, por lógica, la economía local y también las inversiones extranjeras. Por obvias razones, pues se generan empleos, se generan oportunidades que la mayoría de nosotros empezó a descartar hace ya muchos años. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque nosotros cuando empezamos a crear o nosotros empezamos como parte del país, empezamos a formular este tipo de situaciones, bueno, pues también tratamos de entender por qué se mejora la calidad de las personas. Y eso necesariamente tiene que ver con lo que nosotros estamos viendo o con lo que nosotros estamos haciendo. ¿A partir de qué? Ah, bueno, pues a partir de lo que yo tengo, a partir de lo que nosotros no únicamente vamos a hacer o a partir de lo único que nosotros vamos a poder
entender como parte de esta política social. Y esta inversión dentro de la infraestructura me lleva de la mano, ojo, me lleva de la mano para poder entender hasta dónde mi sociedad puede creer que está bien. ¿Por qué decimos puede creer? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros únicamente tiene una función social establecida. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué me refiero con una función social establecida? Bueno, pues que la mayoría de nosotros únicamente trata de cambiar o trata de modificar ciertas relaciones estructurales con, y ese tipo de situaciones estructurales relacionadas con, también van a estar relacionadas o superditadas a lo que el país también pueda tener como parte de, ¿estamos de acuerdo? Muchos de nosotros buscan crear un entendimiento social. Muchos de nosotros buscan determinar este entendimiento social, pero no se han dado cuenta, pues que nosotros dependemos prácticamente de la infraestructura que nosotros llegamos a tener en un país, en un estado y en un municipio. ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros busca tratar de entender su propia calidad de vida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si tú logras entender esta calidad de vida, también es muy importante que tú entiendas por qué tu calidad de vida puede mejorar, ojo, o puede empeorar dependiendo de lo poco o mucho que tú tengas. Y eso, chicos, a nosotros, como parte de esta sociedad, te lleva o te da una estructura social como parte de. Así de simple. No necesariamente buscas eh, dar una formación de, pero sí tratas de dar el entendimiento de una inversión que se llega a dar en la infraestructura de tu país, de tu municipio, de tu estado. ¿Por qué? Ah, bueno, pues lo podemos ver así. Es que ya pusieron 3 puentes nuevos. Ya pusieron 3 puentes nuevos. Ok, ¿y para qué me sirven esos 3 puentes nuevos? Ah, pues es que a lo mejor ahí ya pasa la gente de cierta comunidad. Ok, ¿funciona o es funcional? Sí, ok. Es que ya arreglaron las carreteras de donde yo vivo. Ok, ¿me es funcional o no me es funcional? Punto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene la parte más importante, los servicios públicos. ¿Y por qué decimos que lo más importante? Pues bueno, porque este tipo de servicios públicos también te van a poder ayudar a trasladarte de un lugar a otro. Estos servicios públicos que tratan o que rondan sobre lo que sobre lo que tú tienes y sobre lo que tú mereces dentro de esta calidad de vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ahora sí nosotros nos vamos a la parte de la sociedad y tenemos algo que nosotros conocemos como protección social. Y esa protección social, chicos, que no es otra cosa más que la determinación de garantizar el acceso a los servicios básicos, salud, educación, vivienda, a través de programas de asistencia y seguros sociales. Por ejemplo, aquí en Tecámac pusieron la Clínica 200, ya hace algunos años, pusieron la Clínica 200, pues para que la gente no se trasladara a lo mejor la más cercana a Catepec. Y entonces eso te empieza a dar una protección, hasta cierto punto, una protección social. Tenemos la parte de la educación. En Tecámac ya tienen un Instituto Politécnico Nacional, ya tienen una prepa de la UAM, y todo eso te empieza a acercar y te empieza a dar una calidad de vida a partir de ciertas protecciones sociales que llegas a tener. Ojo, no necesariamente, no necesariamente son o están relacionadas a partir de, pero sí va a estar o sí tiene que estar determinada con una función específica. ¿Cuál va a ser esa función específica? Pues minimizar el riesgo de pobreza y exclusión. ¿De quién? Pues de una sociedad. Y esa sociedad también va a poder crear o también te va a poder decir si tú tienes o no tienes una relación con ese tipo de vida, vamos a llamarlo así, que tú tienes económicamente hablando. Muchas veces nosotros tratamos de crear o muchas veces nosotros tratamos de entender por qué se dan ciertas situaciones, por qué se dan ciertas circunstancias, pero no nos hemos puesto a pensar por qué nosotros no tenemos una relación social con. ¿Estamos de acuerdo, chicos? No nos hemos puesto a pensar que la mayoría de las situaciones formacionales, económicamente hablando, nosotros las tenemos fuera de nuestro entorno.
Y entonces esta protección social a ti te va a decir si realmente estás ahí o estás fuera de. Es por ello que la mayoría de las protecciones tratan de entender o tratan de dar a entender, principalmente la protección social, te trata de dar a entender qué tipo de entorno tienes, si realmente es funcional o si realmente vas a poder trabajar con ello. Así de simple, chicos. Ya para poder cerrar este tema, ya para poder concluir. Prácticamente nosotros vivimos o nosotros dependemos de las funciones económicas del Estado. ¿Por qué? Pues porque a partir de estas políticas sociales, económicas, pues nos van a dar a nosotros un desarrollo y un bienestar social. Prácticamente también determina la regulación de los mercados, pues para que no nos puedan decir es que son gandallas o es que pues no tienen esta intervención efectiva, ¿no? Para poder favorecer a una sociedad, sino que favorezcan a todos. Y el hecho de que favorezcan a todos también nos van a poder decir qué es o hasta dónde yo voy a poder llegar con esta parte estructurada de. Y esta parte estructurada, chicos, muchas veces crea hasta cierto punto motivos de exclusión. ¿Y por qué lo decimos así? Pues porque la mayoría de las personas busca su propia estabilidad y su propia equidad económica. ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar o hasta dónde nosotros podemos determinar esta función? Bueno, pues eso es bien fácil. ¿Hasta dónde yo voy a poder ser, ojo, voy a poder ser funcional económicamente dentro de una sociedad? ¿O hasta dónde yo voy a poder dar un entendimiento de qué? De una sociedad económicamente activa. Ojo, no necesariamente busco o no necesariamente trato de entender hasta dónde va a ir esta parte o hasta dónde yo voy a poder generar un cambio con. Si yo logro entender, si yo logro crear qué es lo que yo tengo o si yo logro determinar qué es o cómo lo voy a formar, entonces ahora sí voy a poder tener mi propia protección social y eso se garantiza a partir de que yo les decía, a partir de una estabilidad económica. Ustedes dense cuenta. ¿Cómo son las personas que llegan a tener un trabajo, pues estable, ¿no? O sea, son como que un poquito especiales. ¿Qué pasa con las personas que tienen un trabajo no tan estable? Pues son como que un poquito más humildes, económicamente hablando, ¿eh? Entonces, ojo, aquí qué es lo que tú tienes o qué es lo que tú buscas. Bueno, pues lo único que busco es tratar de entender una formación estructurada con. Así de simple. Y entonces el Estado, ¿para qué me sirve? Ah, bueno, pues el Estado simplemente me va a servir para que él pueda crear ciertas políticas de estabilidad, ciertas políticas económicas. ¿Para qué? Pues para que a mí me puedan ayudar o para que a mí me puedan llevar de la mano con lo que yo tengo, con lo que yo necesito. Ojo, ojo, si yo logro dar ese propio entendimiento, bueno, pues entonces yo ahora sí voy a poder decir hasta dónde voy a poder llegar yo de manera personal. Pero ¿qué pasa con el Estado? Bueno, pues el Estado me va a poder decir si yo tengo o si yo no tengo ese campo de creación. ¿Y por qué decimos ese campo de creación? Bueno, pues porque el campo de creación que llega a dar un entendimiento económico también va a ser que un entendimiento social. Y es ahí en donde la mayoría de nosotros entramos para poder crear este desarrollo y este aprovechamiento económico social, pues también debemos de intervenir nosotros y decir, sí, estoy participando de, o sí estoy entendiendo esta parte. Así de simple, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Pues bueno, me despido, chicos, de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, ya saben, ahí en el teléfono o en la plataforma. Pórtense muy bien, chicos.